A continuación, programación especial. 1 de enero, el penacho de Moctezuma, plumaria del México antiguo. Clasificación A, apto para todo público. A lo largo de más de 3000 años, en el vasto territorio que hoy se denomina Mesoamérica, florecieron diversas culturas cuyo desarrollo histórico se entrelaza en el tiempo. Estas culturas tuvieron como identidad y semejanza un profundo sentido de la vida espiritual. Los vestigios de sus espléndidas ciudades apenas hablan de su lejano mundo. Entre los siglos XIV y XVI, los mexicas dominaron prácticamente toda la región desde su ciudad capital, la Gran México Tenochtitlan. La expansión de su imperio llegaría a su sangriento fin en 1521, en manos de los conquistadores españoles. Desde los primeros envíos del Nuevo Mundo a España y a otros puntos del mundo, los barcos transportaban enormes riquezas cargados con grandes tesoros de oro y plata. En las listas de embarque de diversos navíos, también se describen en sus inventarios una gran diversidad de productos y objetos considerados exóticos. «75 años después de consumada la conquista española, en un castillo de los Alpes austriacos se hace mención de un inquietante objeto. Un sombrero morisco de bellas y brillantes plumas largas de color oro y verdoso, ascendiendo hacia su parte superior con plumas blancas, rojas y azules, adornado con laminillas y rosetones dorados, que tiene en su frente un pico todo de oro. En el mundo prehispánico, tanto las aves como todos los otros animales tenían un simbolismo, un significado específico. La importancia de las aves, sobre todo de su plumaje, lo podemos observar en diferentes culturas mesoamericanas. Una de ellas que es realmente impresionante y es en Teotihuacán, en la Ciudadela, donde vemos grandes cabezas de serpiente que está decorada
con plumas, o sea, esta conjunción de la serpiente como elemento terrestre fundamentalmente y la pluma como elemento precisamente celeste. Una de las deidades importantes del mundo prehispánico era Quetzalcóatl, es decir, la serpiente emplumada. O sea que allí tenemos pues todo este carácter de importancia y relevancia para lo que era el plumaje en el mundo antiguo. Tendríamos que pensar que la pluma se convierte así en uno de los elementos más importantes para el simbolismo religioso y para el simbolismo de autoridad. Por toda Mesoamérica hay una enorme riqueza de elaboración de estos elementos que son divisas divinas y divisas humanas, con un uso en todas partes terriblemente regulado. Esto nos indica que las plumas están sirviendo como un lenguaje que todavía no conocemos. Hay deidades en las que se puede apreciar que también portan un penacho de largas plumas, como es el caso de Coyolxauhqui, en donde se le ve con sus atavíos, sobre todo el adorno sobre la nariz y las mejillas, que le da nombre, ¿no? Y porta este penacho. Esto está indicando tanto su categoría como deidad, pero además como una deidad belicosa. Coyolxauhqui es una mujer, es la luna que va a entrar en combate contra el sol, contra Huitzilopochtli. Entonces ella tiene este atavío como parte de sus atributos. Cuando los españoles llegaron a costas de lo que hoy es Veracruz, se le avisó de inmediato a Moctezuma II. Moctezuma, por aquellos días, andaba muy pesaroso, muy triste, porque había habido una serie de pronósticos, de malos agüeros, etcétera, que, según se decía, vaticinaban el fin de su imperio. Siempre se ha dicho que se vio en Cortés a Quetzalcóatl. Yo creo que en un principio quizá hubo algo de eso, pero pronto se dieron cuenta que no era así. Y las razones para ello es que Moctezuma quiso alejar a Cortés de su imperio. Primero le envió una serie de obsequios, objetos de plumaria, de oro, de plata, en fin, de una riqueza bastante grande. Y entre esos objetos hay uno que llama la atención porque Cortés lo refiere en su primera carta de relación como un tocado que se colocaba en la cabeza, inclusive dice, y hace un relato de algunos de los objetos que forman parte de esta pieza. Una pieza grande de plumajes de colores que se pone en la cabeza, en que haya la redonda de ella 68 piezas pequeñas de oro, que será cada una como medio cuarto, y debajo de ellas 20 torrecitas de oro. A lo largo de la colonia, los objetos elaborados con plumas que llegan de la Nueva España a Europa son numerosos. El penacho no es la pieza de excepción o la única pieza plumaria. Genau Buch geführt, aber sehr wenige haben sich erhalten. Viele sind fragile Objekte, es ist ein fragiles Material, deswegen sind viele im Laufe der Jahrhunderte kaputt gegangen. Also die Geschichte, was sehr oft erzählt wird, dass die Objekte über Karl V., also von Cortés über Karl V. zum Erzherzog gekommen sind, das ist ein Mythos, das wird noch immer bis heute erzählt, aber das ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Also wie die Objekte nach Wien gekommen sind, ist teilweise klar. Vorher waren sie im Schloss Ambras ausgestellt, in der Kunst- und Wunderkammer vom Erzherzog Ferdinand II. Von Tirol.
Wie sie aber nach Ambras gekommen sind, das ist teilweise ein Rätsel. Wir befinden uns hier in der Kunstkammer Wien im Kunsthistorischen Museum. In diesem Saal sind Objekte ausgestellt, die aus der legendären Kunst- und Wunderkammer von Ferdinand von Tirol stammen, die er im späten 16. Jahrhundert dort ursprünglich eingerichtet hatte. Die Kunst- und Wunderkammer von Ferdinand von Tirol war eine der ersten Sammlungen dieser Art nördlich der Alpen. Ferdinand von Tirol hat seine wunderbare Sammlung in Schloss Ambras bei Innsbruck eingerichtet und es war ihm ein Bedürfnis, dort alle Wunder dieser Welt. Der Federkopfschmuck, den Ferdinand aus einer süddeutschen Kunst- und Wunderkammer erworben hatte, war bei ihm eines von vielen Objekten, von den sogenannten mörischen Objekten. Allerdings hat die Federkrone für ihn, als er sie gekauft hat, eine besondere Bedeutung gehabt und war dort in einem dieser berühmten Schränke aufbewahrt. Allerdings über die Jahrhunderte hat insgesamt die Ambrasser Sammlung weniger Aufmerksamkeit erfahren. Kaiser Rudolf II. Hat sie ja nach dem Tod von Ferdinand von Tirol gekauft, allerdings in situ belassen. Und dort ist eben auch der Federkopfschmuck für sehr lange Zeit geblieben. Und diese eher unbeachtete Existenz in Schloss Ambras hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass der Federkopfschmuck heute noch erhalten ist. Der Federkopfschmuck in Ambras war ab 1596, vielleicht ab 1590, gehörte zu diesem Federkopfschmuck noch ein goldener Schnabel. Also der Kopfschmuck hat irgendwie den Eindruck vermittelt, dass ein Vogel dargestellt wurde. Dieser goldene Schnabel leider verschwindet aus dem Ambrasser Inventar im Laufe des 18. Jahrhunderts. Also irgendjemand hat diesen goldenen Schnabel, wegen irgendwelchen Grund entfernt, wahrscheinlich umgeschmolzen. Neben dem Federkopfschmuck gibt es noch einige Federarbeiten in der Sammlung des Museums für Völkerkunde in Wien, unter anderem ein Federschild. Der Hintergrund eigentlich sind rote Federn und darauf ist ein Tier in blauer Feder dargestellt. Lo que estamos viendo es un cánido sobre un campo rojo y el cánido está cubierto de plumas. El hecho de tener plumas se está vinculando a lo divino. El hecho de ser un animal azul lo vincula al fuego. El hecho de tener una voz, una expresión que está formada por los dos elementos que indican guerra, la corriente de agua, la corriente de fuego, y el campo rojo pudiera ser referente a algún elemento bélico, sangre, guerra, fuego. Es probable, yo no aseguro, que ese bellísimo escudo, ese chimal de plumas, represente simplemente un símbolo del dios del fuego haciendo la guerra. Und das Ganze dann akzentuiert durch diese Metall-Goldblech-Applikationen bewegen würde. Also wenn man sich dann überlegt, diese Schilde waren ja eine Benützung, die waren ja keine statischen Objekte, die man im Museum als zweidimensionale Objekte betrachtet hat, sondern die waren wirklich in Verwendung. Man hat sie getanzt, man hat sie getragen, man hat sie während zeremonieller Feste eben in Verwendung gehabt. Besondere Würdenträger konnten diese kostbaren Objekte besitzen. Estos chimalis o rodelas, el chimali significa un escudo redondo, se utilizaron no solo en la guerra en la época prehispánica, se utilizaron mucho en la colonia, sobre todo en los primeros tiempos de la colonia.
En Alemania, en el Museo Regional de Stuttgart, se encuentran 2 escudos de mosaico de plumas. Estos no tienen aplicaciones de oro. Also sie sind für uns von ganz zentraler Bedeutung. Einerseits wegen ihrer Singularität. Es gibt ja nur noch weltweit 4 und wir freuen uns, dass hier 2 so gut erhalten sind. Und sie zeigen eben sehr gut, wie man versucht hat, diese Exotika aus der neuen Welt in die Kunstsammlungen und in die Wunderkammern aufzunehmen, um eben diese exotischen, fremden Kulturen auch zu belegen und darzustellen. Erwähnt wurden sie schriftlich in einem Miniaturzyklus, der 1599 angefertigt wurde und ein Festzug der Königin Amerika hier in Stuttgart anlässlich der Fastnachtsfeierlichkeiten durchgeführt wurden. Da sind sie abgebildet, aber sie sind nicht ausführlich beschrieben. Erwähnt werden sie dann erst 1809 im Inventar. Von der Vorderseite würde ich sagen, dass sie im Vergleich mit der frühen Darstellung eben noch so in diesem Zustand erhalten sind. Die Farben haben sich an manchen Stellen sicherlich geändert, aber was auf der Rückseite eventuell fehlt, das wissen wir nicht. Die Federschilde wurden 1809 erstmals im Inventar der Kunstkammer erwähnt. Dort wurden sie als Erwerbung bezeichnet und sie kamen aus dem säkularisierten Schloss Weingarten hierher nach Stuttgart und sind seitdem Bestandteil der Sammlung des Landesmuseums Württemberg. Hay muchas representaciones en los códices indígenas de escudos de chimalis que llevan la greca escalonada o el chicalcoliuqui como elemento principal o total. En 1864, Maximiliano de Habsburgo llega a México y trae consigo un escudo que se considera único en su género por estar cubierto con pieles de felinos en combinación con mosaico y plumas atadas. Desde entonces, este objeto se encuentra en las colecciones del Castillo de Chapultepec, actual Museo Nacional de Historia. Una pieza muy importante que se llama Quetzalcoatl-Yochimali, que es un escudo de época prehispánica, muy probablemente de contacto con los europeos. Está en esta caja que se diseñó ex professo tanto para su exhibición como para su conservación. Está en un estado de deterioro bastante avanzado, aunque esté estable. Se hicieron en algún momento estudios respecto a la identificación de los materiales constitutivos y bueno, se sabe que tiene piel de jaguar, en las lunas piel de ocelote, las plumas de colores son de loro y algunos restos de plumas de águila y se sabe que estas plumas de los adornos son de colibrí. Tenía como soporte intermedio un textil, bueno, tiene todavía. Es una pieza muy importante y bueno, a pesar del estado en que se encuentra, pues está bastante estable y es todo un logro que todavía exista para nuestras épocas, ¿no? Es posible que este escudo haya inspirado a los artistas del siglo XIX, en cuyas creaciones plásticas se exalta un pasado glorioso, ya perdido. En las primeras décadas de México como país, las románticas ideas del lejano mundo prehispánico se convierten en orgullosos emblemas de una nación antigua y moderna que ha permanecido latente a lo largo del tiempo. En innumerables lienzos se narran pasajes de la conquista y se exaltan los valores de los antiguos mexicanos.
durante el siglo XX, la temática del mundo prehispánico continuará siendo uno de los referentes principales del muralismo y otras manifestaciones artísticas y plásticas. Una fuerte tendencia nacionalista buscará una y otra vez una identidad propia, la mexicanidad. En la década de los años 40 del siglo XX, durante la construcción de edificios en los terrenos de lo que fue el recinto sagrado de Tenochtitlan, múltiples objetos de gran valor fueron rescatados. Entre ellos destaca el mango de un abanico tallado en madera. Desde el pasado prehispánico, el estado de Michoacán se destaca por su producción de arte plumario. En 1999, los amantecas contemporáneos Gabriel y Guillermo Olay, padre e hijo de una dinastía de artífices de la pluma, que encuentran su origen en el siglo XIX, aderezaron este mango con plumas de perico y colibrí. Se siguen los mismos pasos, la misma tradición que puedo asegurar que la escuela tolteca, que pasa a ser después la azteca, sigo yo haciendo exactamente lo mismo que hacían ellos, ¿sí? Han cambiado los materiales. Ellos cortaban con obsidiana, yo corto con tijeras. Ellos utilizaban de pegamento el zacutle, yo utilizo la cera de Campeche, ¿sí? Creo que es lo que básicamente se ha adecuado, se ha ubicado, y yo creo que mi bisabuelo desde hace más de 150 años utilizaba cera de Campeche. El trabajo de los amantecas Olay fue supervisado por el arqueólogo Felipe Solís Holguín, quien tomó como fuente de referencia esta ilustración de la obra Historia de las Indias de la Nueva España de Fray Diego Durán. La pieza se exhibe en el Museo Nacional de Antropología. La obra de Fray Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, escrita a mano en el siglo XVI, reseña las tradiciones indígenas artesanales del área del Valle de México. En el libro 9, las descripciones e ilustraciones plasman el complejo y minucioso trabajo de los amantecas, diestros artífices que dominaban el arte de la plumaria. En el Museo Nacional de Antropología se exhibe la reproducción del penacho que elaboró, entre los años de 1939 a 1940, el artista Francisco Moctezuma. Basándose solamente en algunas referencias y descripciones del penacho de Viena, el amanteca logró una pieza de gran similitud al original, tanto en la cantidad de elementos que lo componen como en sus dimensiones. Desde su primera exhibición en el antiguo Museo Nacional del Centro Histórico de la Ciudad de México, la pieza atrajo las miradas de los visitantes que veían en ese hermoso penacho la representación de un pasado glorioso. Si bien las técnicas de su manufactura difieren, el resultado es igualmente espectacular, ya que se utilizaron plumas de quetzal y las aplicaciones metálicas, al igual que el original, también son de oro. En 1964, la réplica se trasladó al nuevo Museo de Antropología en el Bosque de Chapultepec. Esta pieza de enorme calidad ha sido desde entonces un referente fundamental para el público que acude a visitar el museo. La tradición del arte plumario continúa vigente. La fascinación por las aves y su plumaje es una constante en el pensamiento y en las costumbres de prácticamente todos los pueblos indígenas de México.
presencia en atuendos y objetos indican su importancia ritual y representan la continuidad de culturas milenarias. En la percepción popular, los penachos, a diferencia de ser simples tocados, son reconocidos como símbolos de jerarquía o como evocaciones de un glorioso pasado prehispánico. La biografía documentada del penacho en Europa se inicia en 1596, al ser descrito en el inventario de la sucesión de Fernando II del Tirol, ya que formaba parte de lo que se conoce como la colección del Castillo de Ambras. Parte de esta colección, incluyendo el penacho, llega a Viena en 1806 y se expone después de 1814 en el Palacio del Belvedere Bajo, en donde permanecerá por más de 60 años. Posteriormente, parte de la colección de Ambras se traslada al Museo de Historia Natural de Viena y el penacho se exhibe por primera vez en ese recinto en 1889. Al estallar la Primera Guerra Mundial, el Museo de Historia Natural cierra sus puertas y el penacho permanece resguardado en ese lugar. En 1918, las colecciones etnográficas se retiran del Museo de Historia Natural y se trasladan al Museo de Etnología de Viena, que se inauguraría 10 años después. Durante la Segunda Guerra Mundial, el penacho, junto con otros objetos de singular valor, se resguardaron en Viena, en la Cámara del Tesoro del Banco Nacional Austriaco. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el penacho viaja por única vez fuera de Austria. Se exhibe en Zúrich, Suiza, en la exposición temporal Obras Maestras de Austria, de octubre de 1946 a marzo de 1947. Al término de la exposición, regresa al Museo de Etnología y desde entonces el penacho permanece en Viena. En mayo de 2013, el Museo de Etnología de Viena cambia su nombre por el de Weltmuseum, Museo del Mundo. We are here in the famous Säulenhalle of the Neue Burg in Vienna. It's in the center of Imperial Vienna, a late 19th century palace. And for the last 80 years, the Weltmuseum Wien, Museum für Völkerkunde, has been housed in this building. The famous Penacho de Moctezuma is on display in the galleries just next to this Säulen. Over the last few years, there was a fantastic research project of Mexican scholars and restorers and Austrian scholars and restorers in this museum, studying and restoring the Penacho de Moctezuma. It was the first time that a team from both countries, both cultural owners of the Penacho, so to say, that they worked together intensely and came up with all the relevant information that scholarly research can bring forward and put the Penacho, the very fragile Penacho, into a state again that it could be put on display. El proyecto tuvo dos propósitos principales. El primero fue estudiar la pieza, por supuesto dada su importancia y en virtud de que no se había estudiado con las nuevas tecnologías, y el segundo, proponer un protocolo de conservación y restauración para ejecutarlo y finalmente que el penacho no solo se estabilizara, sino que contara con una nueva infraestructura museográfica que le permitiera prolongar su vida física. Se conformó un equipo binacional de expertos comisionados por ambas naciones, en el que trabajamos arqueólogos, antropólogos, etnohistoriadores, ingenieros, químicos, conservadores.
Also ja, in seiner mehr als 500-jährigen Geschichte haben verschiedene Faktoren auf den Federkopfschmuck eingewirkt und ihn natürlich mit der Zeit maßgeblich verändert. Die erste Herangehensweise an das Objekt war, glaube ich, mit das Interessanteste. Vor allem war es natürlich auch spannend, diese vielschichtige oder komplizierte Herstellungstechnik genau zu untersuchen und herauszufinden, wie das Objekt zusammengesetzt ist, weil es ja doch, wenn man es betrachtet, genau so gestaltet ist, dass man auf den ersten Blick eben nicht sieht, wie die einzelnen Materialien miteinander zusammenhängen. Die verschiedenen Faktoren, die das Objekt beeinflusst haben, sind natürlich einmal die natürliche Materialalterung. Das betrifft natürlich die organischen Materialien viel mehr als die anorganischen. Wir haben es ja hier mit einem Kompositobjekt zu tun, was einen ziemlich komplizierten Aufbau oder eine ziemlich komplizierte technische Verarbeitung erfahren hat für die Herstellung. Und als zweiten großen Faktor kann man die klimatischen Schwankungen nennen, die das Objekt erfahren hat, zum Beispiel Änderungen in der relativen Feuchte, in der Temperatur und eben auch in den Lichtverhältnissen. Als dritten großen Faktor, den man auch sofort, wenn man das Objekt etwas näher betrachtet, der einem sofort ins Auge fällt, ein ehemaliger Befall mit Insekten und die heute sichtbaren Schäden. Und das bedeutet eben, dass jetzt zum Beispiel im Fall für die grünen langen Federn natürlich die Substanz stark geschädigt wurde durch Insektenfraß. Das heißt, wir haben halt heute sehr viele Fehlstellen in den Federschäften, in den Federfahnen und eben auch in der Feinstruktur. Und das führt natürlich zu einer erhöhten Bruchanfälligkeit des Materials, also des Federmaterials in dem Falle, und destabilisiert das ganze Objekt von Grund herauf. La observación de la cara posterior del penacho muestra una red en forma de gorro, a la que se ataron secuencias de plumas de ala de quetzal que posiblemente evocaban la cabeza del ave. Durante los procesos de conservación y restauración, fue inevitable detectar todas las huellas que no corresponden a la manufactura original del penacho. Se precisó qué elementos corresponden a la tecnología del siglo XVI y cuáles fueron incorporados en las diferentes restauraciones. Si bien el penacho ha sufrido una serie de intervenciones, ninguna tan importante y tan representativa como la que se hizo en 1878. De entre las colecciones del Museo de Historia Natural de Viena, el naturalista Ferdinand von Hochstetter redescubre el penacho dentro de una vitrina y lo rescata del anonimato. Basándose en códices prehispánicos, este investigador deduce que se trata de un estandarte y se inicia una drástica restauración que marcó la condición física del penacho para siempre. La restauración se realiza conforme a los cánones de la época que daban prioridad al lucimiento formal y bajo el supuesto de que se trataba de un estandarte abierto en forma de abanico. Esta intervención se pudo tipificar a partir de las huellas físicas que dejó: un montaje plano, pérdida significativa de tridimensionalidad, dinamismo y flexibilidad. En ese tiempo, no se tenía muy claro el uso del penacho. Si bien se había descartado su origen morisco, como se menciona en el inventario de Ambras de 1596, se pensó también que podría tratarse de un delantal o de una capa. Durante mucho tiempo se ha identificado a este penacho como la corona de Moctezuma, lo cual es un error. No se trata de un copili o corona de oro a manera de tiara, sino de un apanecayotl, para ser exactos de un quetzalapanecayotl, o sea, una divisa, un gran tocado de plumas de quetzal. Todas las áreas azules, incluida la primera banda o diadema, corresponden a pellejos de pájaro martín pescador que se colocaron en 1878. Este procedimiento se aplicó para cubrir los restos de plumas originales que habían sido destruidos casi en su totalidad por infestación de insectos.
Durante la restauración de 1878, todos los elementos de oro que se perdieron habían dejado su huella y sobre ésta se sujetaron con hilo amarillo reproducciones de latón dorado imitando las formas originales. En la reciente intervención, estos elementos no pudieron sustituirse por piezas de oro debido a que el hilo amarillo atraviesa de manera poco sistemática todas las capas y la estructura del penacho y hubiese sido mayor el daño. Se optó por conservarlas de latón. Del inventario de los 1.544 elementos metálicos presentes en el penacho, 1.171 son originales. La imagen actual del penacho es la misma que se tiene desde finales del siglo XIX. No se le han añadido nuevos elementos desde entonces. En su emplazamiento actual, mide 1,30 m de alto por 1,78 m de largo. Con el apoyo de los rayos X, de la microscopía electrónica y de otras técnicas de investigación, logramos no solo conocer las técnicas de la manufactura original y detectar las intervenciones. Con esto hicimos un diagnóstico sobre su estado de conservación. Un diagnóstico muy completo en el que también se hizo el inventario de cada uno de los elementos. En estos 2 años fuimos descubriendo paso a paso la complejidad de la manufactura del penacho y las tecnologías implícitas en él. En la manufactura original del penacho, los amantecas realizaron una composición en la que integran magistralmente 2 técnicas: las plumas atadas o anudadas y en las áreas azules, plumas pegadas a manera de mosaico sobre papel. Para que los amantecas, artífices plumarios, pudieran tener a la mano lo necesario y crear esta valiosa pieza, otros artesanos tuvieron que preparar con antelación una serie de materiales: palos y varillas con características específicas, fibras e hilos de agave y algodón con diversidad de largos, torsiones e hilados. En el penacho de Moctezuma se han encontrado hilos de agave como estos, y entonces son hilos de diferentes grosores, seguramente de este tipo. Y los hilos que se llegaron a utilizar muchísimo en la época prehispánica fueron aquellos que se sacaban de agave salmiana, porque nos daban gran plasticidad. Podíamos tener hilos desde muy suaves hasta hilos duros, vastos, y son fibras muy largas. Entonces seguramente hilos como de este tipo, estos hilos que están aquí son precisamente de agave salmiana. La precisión de las manos que hicieron nudos simples y simétricos dio como resultado 2 redes con una retícula fija sorprendentemente uniforme. La primera red tiene forma de abanico y la segunda es trapezoidal. Como buenos conocedores de las propiedades de los materiales, los amantecas fortalecieron una serie de varillas envolviéndolas totalmente con fibras de agave y posiblemente las adhirieron con pegamentos de origen vegetal provenientes de orquídeas. Este adhesivo se conoce con el nombre de Southly. Se conoce como Southly al mucílago extraído de las orquídeas. El Southly es un polisacárido, es decir, que está compuesto de azúcares. Y cada especie, lo que sí hemos visto es que cada especie tiene azúcares diferentes y eso le da ciertas propiedades, nada más. El mucílago tiene unas propiedades muy interesantes que le confiere básicamente la misma planta. La orquídea, desde que nace, necesita de varios nutrientes y sobre todo de mucha humedad que ella almacena y que reserva. Cuando nosotros extraemos la película, la podemos obtener así o en polvo y después lo que nosotros hacemos es solamente rehidratarla. La película ya rehidratada se ve así y con esto se puede utilizar para adherir las plumas o para restaurar telas antiguas.
Sobre las redes se colocaron al centro 7 varillas largas y radialmente 20 más cortas, 10 de cada lado. Todas las varillas se sujetaron a las redes de manera equidistante. 2 palos largos, envueltos parcialmente con la fibra, se colocaron en paralelo y se unieron por medio de 4 travesaños. Este sistema doble mantiene a las varillas en una misma posición y a la vez permite la flexibilidad general de la pieza. La red en forma de abanico envuelve la primera y última varillas. A la estructura se le añadieron en ambos lados 2 varillas gruesas envueltas en sus extremos superiores con fibras. Lo más probable es que sirvieran para manipular el penacho. Se trata de una obra de ingeniería dinámica artesanal. Su construcción y técnicas de manufactura originales estaban diseñadas a prueba de uso. Se podía manipular, doblar y mover con rangos de amplitud considerables sin que una sola de sus plumas o laminillas de oro se desprendieran. Las volátiles plumas, además de ser sumamente atractivas a la vista y al tacto, son bioestructuras que pueden ser resistentes y flexibles. 4 especies fueron las portadoras principales para la confección del famoso penacho. Hablaríamos como una primera instancia de Cotinga amabilis, que proporcionó este color azul turquesa y que tiene su garganta y vientre color púrpura. Menciono al macho porque de la hembra no hay evidencia de su presencia. La otra ave portadora de plumas, para darnos el color rojizo carmesí, es el de la espátula, Platalea ajaja. Y es muy curioso mencionar que de las 5 especies que existen en el mundo, solo la que se distribuye en México presenta los colores rosados. Las demás son totalmente blancas. Luego los colores café terroso pudieron provenir particularmente del pájaro vaquero, o también conocido pájaro ardilla porque brinca de árbol en árbol buscando su alimento, y es Piaya cayana. Sus plumas de la cola larga, café canela, son las que están entrelazadas para formar las secuencias en las hileras de plumas del tocado, de las cuales descansan las plumas del quetzal, que en mi opinión fueron tomadas algunas de ellas del ala del quetzal y desde luego las largas caudales del macho. Fueron seleccionadas para formar los diferentes niveles que constituyen el tocado. Todas las plumas fueron cuidadosamente seleccionadas. Debían tener la longitud deseada y conservarse en buen estado. Eran tan preciadas como el oro, la turquesa o el jade. Las miles de plumas que conforman el penacho conservan en gran medida sus inimitables colores naturales y ni una sola está teñida. Siguiendo un programa de construcción y diseño en el que se tenían previamente definidos los cuerpos central y principal, se dio paso a los procesos de ornamentación. De manera ordenada y con el propósito de cubrir todo rastro de las técnicas de manufactura, los amantecas iniciaron la colocación de aproximadamente 500 plumas verdes largas, cobertoras caudales de quetzal macho, en los bordes superiores de las 2 redes. A diferentes alturas del cañón, estas plumas también se ataron unas con otras, dejando libre su porción distal y con ello permitiendo un movimiento coordinado que simula el vuelo del quetzal con todo su espectacular colorido, brillo e iridiscencia.
La lógica general de ornamentación consiste en que en su eje horizontal, la incorporación de elementos se hizo del centro hacia los extremos, alternando los costados derecho e izquierdo. En su eje vertical, el trabajo se realizó de arriba hacia abajo, es decir, del exterior hacia el centro de la forma semicircular que tiene el penacho. Reposando sobre las redes, las plumas café canela de la cola del pájaro vaquero, Piaya cayana, se colocaron en toda su longitud, tanto en el cuerpo central como en el principal. Sus puntas terminan en unas manchas blancas que fueron recortadas, marcando la frontera visual con respecto a las plumas verdes largas. Es posible que en este momento se hayan cosido las 3 secuencias de discos de oro sobre las plumas caudales del pájaro vaquero. La cultura mixteca de Oaxaca se distingue por la habilidad de sus orfebres. Ellos utilizaban crisoles de cerámica, crisoles de barro. Al fundirse los metales alcanzan temperaturas muy altas. De tal manera manejaban las cerámicas que permitían que el metal se fundiera en esas cerámicas. Se ponían estas tierras que recogían de los ríos que contenían los metales, se ponían en estos recipientes, en estos de barro, y ayudados simplemente por la boca, por sopletes manuales y por orificios de entrada y salida de aire, permitían que de alguna manera se alcanzasen esas temperaturas para fundir los metales. En el caso del penacho, la técnica que se utilizó para elaborar esas piezas es el martillado. Es un martillado que básicamente adelgazaban la lámina a un grosor que les permitía hacer las figuras que ellos pensaban. Tenemos unas medias lunas y tenemos unos círculos que representan seguramente el sol. Das binationale Forschungsteam wollte den altmexikanischen Federkopfschmuck in allen Aspekten tiefgreifender arbeiten, sowohl was den historischen Befund anbelangt, die Provenienzgeschichte anbelangt, aber vor allem auch was den physischen Befund des Objektes anbelangt. Ein ganz wichtiges Thema waren Fragen der Konservierung, Fragen der Restaurierung, aber auch die Frage dessen, wie kann so ein fragiles Objekt für die Zukunft bestmöglich bewahrt werden, unter welchen Bedingungen muss ein solches Objekt aufbewahrt werden, kann es einem Publikum zugänglich gemacht werden und natürlich auch die Frage, kann ein Objekt, das natürlich auch für das mexikanische Publikum von allerhöchstem Interesse ist es möglich, dieses Objekt auch temporär nach Mexiko zu bringen, um es dort im Museum ausstellen zu können, bevor es dann wieder zurückgeht nach Österreich, ist dies möglich. Und für den Fall, dass ein solcher Transport möglich wäre, haben wir dann natürlich auch schon gewusst, dass auf anderen Expertenebenen auch rechtliche und andere Fragen. No importa si es el penacho de Moctezuma o no es, no importa si salió por regalo, por robo, o como haya sido, no importa nada de eso, donde esté un objeto que sea anterior a la llegada a la conquista española, vamos a estar ante un objeto que es patrimonio nacional. O sea, no por el hecho de que hayan salido, por decir así, vayan a perder ya su carácter de bienes patrimoniales mexicanos. Entonces, yo considero que siendo el penacho una prenda tan interesante, no solo desde el punto de vista, digamos, de la plumaria, sino que además son pocas de estas piezas que hay en general en el mundo. Entonces, el penacho pues es una pieza, yo diría, única, pero lo más importante es que es patrimonio mexicano y de nadie más, conforme a la ley vigente. Sowohl Österreich als Mexiko haben irgendwie eine geteilte Verantwortlichkeit, um den Federkopfschmuck für die zukünftigen Generationen zu erhalten.
Das Objekt ist sehr fragil, das wussten wir schon. Und nachdem sowohl mexikanische als auch österreichische Restauratoren den Fehlkopfschmuck gereinigt und stabilisiert und konserviert haben und es wiederum ausstellungsfähig war, wurde auch ganz genau nachgeschaut, ob es möglich ist, den Fehlkopfschmuck für eine Ausstellung nach Mexiko zu transportieren. Mexikanische Seiten haben dann auch einen Professor an der Technischen Universität beauftragt, eine Studie zu machen, ob ein Transport überhaupt möglich ist. Der Herr Professor kam zu der Schlussfolgerung, dass die Vibrationen in einem Flugzeug oder in einem LKW oder vielleicht sogar in einem Schiff einfach zu groß sind. Er ist nicht imstande, eine Konstruktion zu bauen, die alle Vibrationen aufheben. So wie es jetzt möglich ist mit einem ganz leichten Erdbeben, diese Vitrine kann diese Vibrationen kompensieren. Aber für einen wirklichen Transport muss so eine Konstruktion dermaßen groß sein, dass sie nicht in ein Flugzeug passt. Also die Schlussfolgerung vom Projekt, sowohl von mexikanischer Seite als auch von österreichischer Seite, ist, dass es heutzutage mit der jetzigen Stand der Technik einfach nicht ein Transport einfach nicht durchführbar ist. Wir werden aber versuchen, den Fehlkopfschmuck so lange als möglich für die Besucher zugänglich zu machen, auch für die Mexikaner natürlich. Bis heute ist es so, dass die mexikanischen Besucher umsonst Eintritt haben, möchten sie den Fehlkopf anschauen. Und das wird auch in Zukunft so sein. Wir werden also ernsthaft versuchen, diese kleine Ausstellung so lange als möglich offen zu halten. Aber die Vitrine, wo er jetzt ausgestellt ist, wird auch in Zukunft zu sehen sein. Diese Vitrine ist wirklich noch up-to-date, letzte technische Standards. Und diese Vitrine wird gehandhabt werden. Aber der Fehlkopfschmuck wird prominent in der Ausstellung vertreten sein. Si algún día el penacho regresara para quedarse en su lugar de origen, quienes deben dictaminar el estado en que está serían precisamente restauradores, sobre todo quienes han hecho ahora el trabajo de restauro en la pieza misma, ¿no? Con este diagnóstico, hoy sabemos que el penacho, de las 27 varillas finas que tiene 29 fracturas. De las 2 redes, una tiene grandes faltantes, tiene manchas, tiene escurrimientos, a tal grado que cuando con la pinza tocábamos, por ejemplo, una de las redes en el área manchada, prácticamente podemos decir que en la pinza se quedaba el pedazo de la fibra. De los elementos metálicos, 98 se encontraban sueltos sobre la pieza, podíamos tocarlos y separarlos de la pieza, los amarramos, hicimos muchas pruebas con hilos de algodón, con hilos de seda. También hicimos el diagnóstico de las plumas, más de 100 se encontraban fracturadas y muy mal atadas. Todo esto lo que nos habla es de un diagnóstico de estado de conservación, de un objeto elaborado básicamente con materiales orgánicos, que ha sufrido traslados, almacenamientos, guerras, rapiña. El penacho tenía un pico de oro originalmente. Este diagnóstico de conservación nos lleva a concluir que el penacho, si bien se ha conservado por 500 años, está envejeciendo. Está envejeciendo no a paso acelerado, vamos a llamar en un proceso natural, y que con la restauración que concluimos en el 2012, podemos pensar que cuando menos va a vivir 500 años más.